Bienvenidos a este nuevo video del curso de cálculo diferencial. En esta ocasión estaremos hablando acerca de la regla de la suma y la diferencia. En este video realizaremos la demostración de cada una de ellas, así que bien, comencemos con este video. Para empezar, estaremos hablando acerca de la regla de la suma. Esta nueva regla nosotros la llamaremos como teorema número 4 o fórmula 4. Vamos a empezar estableciendo nuestro problema inicial de forma matemática, de la siguiente manera. Tenemos que f mayúscula de x es igual a f minúscula de x más g de x. Como podemos notar, tenemos una función resultado que sería representado en esta ocasión con f mayúscula de x, que va a ser igual a la suma de dos funciones totalmente distintas, que en esta ocasión es f minúscula de x y g de x. Teniendo estas características en nuestro problema inicial, nosotros podríamos aplicar la regla de la suma. Vamos entonces a encontrar nuestro teorema número 4 para poderlo aplicar. Vamos a iniciar estableciendo lo que sería la derivada. Sabemos que nosotros podemos expresar de diferentes formas una derivada. Para esta ocasión nosotros podemos expresar la derivada de esta función de las siguientes maneras, como la derivada de f mayúscula de x, que también es igual a la derivada de y, o también podemos decir la derivada de f minúscula de x más g de x. De igual manera nosotros podemos expresar esta derivada o implementando el concepto fundamental de la derivada de la siguiente manera, como el límite cuando delta de x tiende a 0 de f mayúscula de x más delta de x menos f mayúscula de x sobre delta de x. Vamos a proceder utilizando nuestro concepto fundamental de la derivada como lo hemos venido haciendo en videos pasados. Entonces sabemos que tenemos que utilizar el procedimiento de los 4 pasos. Vamos entonces a empezar con el paso número 1, que sabemos que tenemos que incrementar la función original en delta de x, o dicho de otra forma, tenemos que encontrar f mayúscula de x más delta de x. Quiere decir que ahora nosotros en el lugar donde nos encontremos a x vamos a sustituirlo por x más delta de x dentro de la función original. Quiere decir que entonces esto sería igual a f minúscula de x más delta de x más g de x más delta de x. Vamos entonces ahora a pasar al segundo paso. El segundo paso nos dice que el resultado que hemos obtenido hay que restarle la función original. Entonces vamos a tomar el resultado anterior y vamos a restarle lo que sería la función original. Entonces nos quedaría menos f minúscula de x más g de x. Como pueden darse cuenta, nosotros hemos agrupado estas dos funciones con corchetes, ya que de esta manera el signo negativo afecta a ambas funciones. Si nosotros no colocamos estos signos de agrupación, entonces el signo negativo nada más estaría afectando a la primera función y esto ya sería un error, por lo tanto nuestro resultado sería incorrecto. Hay que tener mucho cuidado con todos estos signos. Vamos entonces ahora a eliminar estos corchetes y nos quedaría igual a f minúscula de x más delta de x más g de x más delta de x menos f minúscula de x menos g de x. Vamos a reorganizar los términos, primero todos los que tienen la f minúscula y después los términos que tienen la letra g. Entonces esto es igual a f minúscula de x más delta de x menos f minúscula de x más g de x más delta de x menos g de x. Teniendo este resultado de esta forma, vamos a pasar al tercer paso. El tercer paso nos dice que a este resultado hay que dividirlo entre delta de x. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, todo el resultado anterior dividido entre delta de x. Teniendo esta forma, nosotros vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a dividir todo este resultado en dos fracciones distintas. Estas dos fracciones quedarán sumándose para no alterar este resultado original y entonces podemos expresarlo de la siguiente manera, como f minúscula de x más delta de x menos f minúscula de x sobre delta de x más g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x. Como pueden ver, hemos dividido a los términos que tienen f minúscula en una fracción independiente y a los términos que tienen la letra g lo hemos dejado en otra fracción. Esto lo hemos hecho para poder ver claramente todo el procedimiento y saber cómo es que resolvimos este cuarto teorema. Vamos a pasar a lo que sería nuestro cuarto y último paso. El cuarto paso nos dice que hay que aplicar el límite a nuestro resultado del paso 3 cuando delta de x tiende a 0. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, el límite cuando delta de x tiende a 0 de todo el resultado que habíamos obtenido. Teniendo esta forma de nuestro resultado, sabemos que hay una propiedad de los límites que podemos aplicar. Como tenemos dos fracciones dentro del límite, podemos separarlo en dos límites independientes de la siguiente manera, como el límite cuando delta de x tiende a 0 de f minúscula de x más delta de x menos f minúscula de x sobre delta de x más el límite cuando delta de x tiende a 0 de g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x. Como podemos ver, ahora tenemos dos límites que se están sumando y es exactamente lo mismo que teníamos originalmente. Y como podemos darnos cuenta, en el primer límite vemos que cumple con las
las características del concepto fundamental de la derivada, con el cual hemos empezado a realizar este teorema. Entonces quiere decir que todo este primer límite lo podemos expresar de forma más simplificada como simplemente una derivada, que en este caso vamos a derivar la función en cuestión. Aquí estamos implementando la función f minúscula de x, por lo tanto quiere decir que toda esta primer parte corresponde a la derivada de f minúscula de x. Mientras tanto, en el segundo límite vemos que es exactamente la misma estructura, solo que en esta ocasión estamos implementando la función g de x. Por lo tanto, quiere decir que en este segundo límite también lo podemos expresar de forma más reducida como la derivada de g de x. Y entonces esto sería igual a la derivada de la función f minúscula de x más la derivada de la función g de x. Y esta ya sería nuestra respuesta final para este teorema número 4. Por lo tanto, llegamos a la siguiente conclusión, que cuando nosotros tengamos la derivada de la suma de dos funciones, o dicho de otra forma, cuando tengamos la derivada de f minúscula de x más g de x, va a ser igual a separar cada una de las dos funciones en una derivada independiente y al final sumarlas. Entonces esto sería igual a la derivada de la función f minúscula de x más la derivada de g de x. Y este entonces sería el teorema número 4 o fórmula 4. Vamos a ver ahora algunos ejemplos aplicando nuestro teorema que hemos encontrado hace unos instantes. Vamos a ver el primer ejemplo, que nos dice la derivada de 3x al cuadrado más 6x. Vamos entonces a aplicar nuestra regla de la suma. Como podemos ver, cumple con las características de la regla de la suma. Vemos que tenemos dos términos. En esta ocasión tenemos 3x al cuadrado como primer término, que correspondería a f minúscula de x, y el segundo término, que es 6x, que en esta ocasión podría ser representada como g de x. Por lo tanto, quiere decir que como se están sumando, podemos aplicar la regla de la suma y separarlos en dos derivadas. Entonces nos quedaría como la derivada de 3x al cuadrado más la derivada de 6x. Y ahora podemos notar que son dos derivadas que resultan bastante sencillas de resolver, aplicando los teoremas que hemos venido viendo a lo largo de este curso. En primera instancia, aplicar nuestro teorema del múltiplo constante, que podemos sacar cada una de las constantes de las derivadas de la siguiente manera, y nos quedaría igual a 3 por la derivada de x al cuadrado más 6 por la derivada de x. Ahora vemos que tenemos dos derivadas, la primera que es derivada de x al cuadrado y la segunda que es la derivada de x. Como podemos darnos cuenta, podemos aplicar el teorema o la derivada de la potencia. Por lo tanto, sabemos que la potencia pasa como coeficiente y a la potencia se le resta 1, y entonces nos quedaría como resultado 6x más 6. Si alguno de ustedes no sabe cómo resolver estas derivadas, les recomiendo que visiten primero nuestros videos anteriores de este curso. Y bueno, este ya sería la respuesta final para este primer ejemplo. Como segundo ejemplo tenemos el siguiente, la derivada de 4x a la cuarta más 3x a la quinta más 4x. Como podemos notar, ahora tenemos tres términos que se están sumando. Aunque sean más de dos términos, se puede aplicar la regla de la suma. No importa la cantidad de términos que tengamos, siempre la regla de la suma se cumple. Por lo tanto, quiere decir que esta derivada nosotros la podemos dividir en tres derivadas independientes de la siguiente manera, como la derivada de 4x a la cuarta más la derivada de 3x a la quinta más la derivada de 4x. Y de igual manera podemos sacar las constantes de las derivadas de la siguiente forma, igual a 4 por la derivada de x a la cuarta más 3 por la derivada de x a la quinta más 4 por la derivada de x. Vamos a resolver cada una de estas derivadas aplicando la derivada de la potencia, y esto sería igual a 16x al cubo más 15x a la cuarta más 4. Y este ya sería la respuesta final para este segundo ejemplo. Ahora pasemos a ver un tercer y último ejemplo. Ahora tenemos la derivada de 4 tercios de x al cubo más 3x, y de igual manera podemos aplicar la regla de la suma. Entonces nos quedaría la derivada de 4 tercios de x al cubo más la derivada de 3x. Podemos sacar nuevamente las constantes de la derivada, y esto es igual a 4 tercios por la derivada de x al cubo más 3 por la derivada de x. Resolviendo esas dos derivadas por la derivada de la potencia, esto nos quedaría igual a 4x al cuadrado más 3. Y esta ya sería la respuesta final para este tercer ejemplo. Como podemos ver, resulta bastante sencillo resolver estas derivadas aplicando la regla de la suma. Ahora pasemos a ver
la regla de la diferencia. Para esta nueva regla nosotros la llamaremos como teorema número 5 o fórmula 5. Vamos entonces nosotros a empezar escribiendo de forma matemática nuestro problema inicial de la siguiente manera, como f mayúscula de x va a ser igual a f minúscula de x menos g de x. Como podemos ver, tiene exactamente la misma estructura que la regla de la suma, lo único que cambia el signo positivo por un signo negativo, ya que ahora estamos hablando de una resta. Vamos entonces a proceder de la siguiente manera para poder encontrar el teorema número 5. Para no tener que hacer todo el procedimiento que hemos hecho en la regla de la suma, vamos a aplicar los teoremas que ya sabemos que sí se cumplen dentro del cálculo diferencial. De igual manera nosotros podemos resolverlo aplicando cada uno de los pasos que hemos aplicado en la regla de la suma, que sería exactamente lo mismo, lo único que cambiarían serían algunos signos. Pero veámoslo de la siguiente manera. Si nosotros hacemos la analogía, podemos darnos cuenta que esta forma que tiene nuestro problema inicial se parece mucho al de la suma y podemos expresarlo de la siguiente forma, como f minúscula de x más menos 1 por g de x. Como podemos ver, ahora lo hemos expresado en forma de suma y hemos dejado un menos 1 multiplicando a g de x, y sabemos que esto es exactamente lo mismo que teníamos originalmente, no hemos alterado absolutamente nada. Por lo tanto, quiere decir que ahora que tenemos una suma, podríamos aplicar nuestra regla de la suma que hemos obtenido hace unos instantes, de la siguiente manera, como la derivada de f minúscula de x más la derivada de menos 1 por g de x. Sabemos que la regla de la suma se cumple si nosotros tenemos dos funciones que se están sumando, y en esta ocasión tenemos dos funciones que sí se están sumando, solamente que una se está multiplicando por un menos 1, por lo tanto sí podemos aplicar nuestra regla de la suma. Entonces, teniendo esta forma, nosotros podemos sacar las constantes aplicando el teorema del múltiplo constante, que en este caso la primera derivada no tiene ningún múltiplo constante, pero la segunda derivada sí tiene una, que sería el menos 1, por lo tanto podemos sacarlo fuera de la derivada, y sabemos que este teorema sí se cumple, ya que lo hemos visto en un video pasado dentro de este curso. Todos los links los encontrarán en la descripción de este video. Entonces esto sería igual a la derivada de f minúscula de x más menos 1 por la derivada de g de x. Quitando los paréntesis ahora del menos 1, entonces nos quedaría igual a la derivada de f minúscula de x menos 1 por la derivada de g de x. Y ese 1 que está multiplicando a la derivada de g de x podemos omitirlo, ya que no es necesario escribirlo, por lo tanto nos quedaría igual a la derivada de f minúscula de x menos la derivada de g de x. Como podemos darnos cuenta, el resultado al que hemos llegado es exactamente muy parecido al de la regla de la suma, lo único que cambia es que ahora no tenemos un signo positivo, sino ahora tenemos un signo negativo, y entonces este ya sería la respuesta final para este teorema número 5. Por lo tanto, postulándolo de la siguiente manera, nos queda que cuando nosotros tengamos la derivada de una diferencia de dos funciones, o dicho de otra forma, cuando tengamos una resta de una función f minúscula de x menos g de x, va a ser igual a sacar la derivada independiente de cada una de las funciones y restarlas, y entonces este ya sería la respuesta final para el teorema número 5. Ahora pasemos a establecer una regla general para que no tengamos dos reglas independientes. Vamos a encontrar una fórmula matemática para poder establecer la regla de la suma y la diferencia en una sola. Recordando lo que habíamos obtenido, sabemos que la regla de la suma nos había quedado de la siguiente forma, como la derivada de f de x más g de x va a ser igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. Y recordando lo que hemos obtenido hace unos instantes de la diferencia, sabemos que nos queda la derivada de f de x menos g de x va a ser igual a la derivada de f de x menos la derivada de g de x. Entonces vamos a fusionar estas dos fórmulas en una sola. Como podemos darnos cuenta, tienen exactamente la misma estructura, lo único que cambia son los signos. En la primera tiene signos positivos y en la segunda tiene signos negativos. Por lo tanto, podemos establecerla de la siguiente manera, como la derivada de f minúscula de x más menos g de x va a ser igual a la derivada de f minúscula de x más o menos la derivada de g de x. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una suma, vamos a tener como resultado una suma, y si nosotros tenemos una resta, entonces vamos a obtener como resultado una resta. Como pueden darse cuenta, tenemos los signos positivos en la misma posición y los
signos negativos en la misma posición. Y entonces esta sería nuestra regla combinada de la regla de la suma y la diferencia. Ahora entonces pasemos a ver algunos ejemplos aplicando la regla de la suma y la diferencia que hemos obtenido hace unos instantes. Como primer ejemplo tenemos la derivada de 3x al cuadrado menos 5x al cubo. Como podemos darnos cuenta, tenemos dos términos que se están restando, por lo tanto podríamos aplicar la regla de la diferencia. Y esto sabemos que se puede expresar en dos derivadas independientes, que sería la derivada de 3x al cuadrado menos la derivada de 5x al cubo. Podemos aplicar la regla del múltiplo constante, que sabemos que podemos sacar las constantes de la derivada, y esto es igual entonces a 3 por la derivada de x al cuadrado menos 5 por la derivada de x al cubo. Resolviendo cada una de estas derivadas por la derivada de la potencia, esto es igual a 6x menos 15x al cuadrado, y esta ya sería nuestra respuesta final para este primer ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora tenemos la derivada de 4x a la cuarta menos 3x a la quinta más 4. Como podemos darnos cuenta, ahora tenemos tanto una resta como una suma de forma simultánea. Aquí no importa si nosotros tenemos sumas y restas de forma combinada, podemos aplicar también la regla de la suma y la diferencia. Por lo tanto, quiere decir que de igual manera podemos dividir esta derivada en tres derivadas independientes. Lo único que hay que cuidar es dejar cada uno de los signos en la posición que se encuentran originalmente. Entonces nos quedaría como la derivada de 4x a la cuarta menos la derivada de 3x a la quinta más la derivada de 4. Volviendo a aplicar la regla del múltiplo constante, sabemos que podemos sacar las constantes de la derivada, y esto es igual a 4 por la derivada de x a la cuarta menos 3 por la derivada de x a la quinta más la derivada de 4. Sabemos que la derivada de 4 es una derivada de una constante, por lo tanto no hemos sacado el 4 como constante de la derivada, ya que sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Esas derivadas ya las hemos explicado en videos pasados. Entonces ahora vamos a proceder a resolver cada una de estas derivadas, y entonces nos queda como resultado final 16x al cubo menos 15x a la cuarta. Como ya habíamos mencionado, la derivada de 4 es igual a 0, por lo tanto únicamente en nuestra respuesta final nos quedan dos términos, y este ya sería la respuesta final para este segundo ejemplo. Ahora veamos un tercer ejemplo. Ahora tenemos la derivada de 4 tercios de x al cubo menos 3x. Como podemos ver, nuevamente tenemos dos términos que se están restando, por lo tanto podemos aplicar la regla de la diferencia, y esto es igual entonces a la derivada de 4 tercios de x al cubo menos la derivada de 3x. Vamos entonces a sacar nuevamente las constantes de la derivada, y esto es igual a 4 tercios por la derivada de x al cubo menos 3 por la derivada de x. Resolviendo cada una de las derivadas por la derivada de una potencia, entonces esto sería igual a 4x al cuadrado menos 3, y esta ya sería la respuesta final para este último ejemplo. Como podemos notar, aplicando la regla de la suma y la diferencia resulta bastante sencillo poder obtener cualquiera de estas derivadas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado a este nuevo video del curso de cálculo de diferenciales. Recuerdo que se suscriban si aún no lo han hecho para que se mantengan al día con nuevos videos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos nuevo video. Regálenos un like si el contenido de este video les ha sido de utilidad y compartan con todos sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Por el momento ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video.